Muy buenas tardes. J. del Río, ayudando a empresas extranjeras a hacer negocios en Latinoamérica, agradece que nos acompañen el día de hoy con esta presentación para abordar el tema CFDI por pagos recibidos. En esta ocasión nos acompañan los siguientes ponentes. El contador público certificado, Aldo Octavio Camacho Murillo, asociado de impuestos. Bienvenido, Aldo. Gracias, Laura. Buenos días a todos. Asimismo, nos acompaña la licenciada Milagros Rodríguez, quien pertenece al Departamento de Compliance Fiscal. Bienvenida, Milagros. Gracias, Laura. Buenos días a todos. Y me presento, soy su servidora, Laura del Rocío García Pérez, y soy la socia directora de impuestos. Nuevamente agradecemos su presencia y queremos recordarles que esta presentación es una explicación muy sintetizada y vamos a dejar fuera mucha información interesante. No es posible agotar el tema en una hora, sino queremos presentarles un panorama general sobre el mismo. En caso de que ustedes tuvieran una duda específica, nos ponemos a sus órdenes para resolverla. Agradeceríamos pudieran ayudarnos en contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo se enteró acerca de nuestro webinar? Por favor, tómese algunos segundos para poder dar respuesta. Agradecemos su tiempo para contestar esta pequeña encuesta. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy con el tema CFDI por pagos recibidos. La agenda del día de hoy consiste en lo siguiente. Vamos a hablar de la cronología de la obligación de emitir comprobantes por pagos en parcialidades, la fundamentación fiscal actual vigente, incluyendo relacionadas con la guía o lo que se establece en las reglas de resolución miscelánea, en reglamento de código, etcétera. Hablaremos del CFDI que ampare pagos recibidos, las opciones para cumplir con las obligaciones de emitir el CFDI que ampare pagos recibidos, el plazo para la emisión de los CFDIs que amparen dichos pagos. Vamos a hablar también del CFDI complemento para recepción de pagos y el CFDI 3.3 anexo 20 que refiere al CFDI de ingresos del que vamos a hablar el día de hoy. Y por último, para terminar, vamos a hablar de los errores y prácticas indebidas en la emisión de un comprobante fiscal digital por Internet. Hablando de la cronología, ¿cómo hemos evolucionado en el tema de comprobantes fiscales? Recordemos que hasta 2010 todavía manejábamos comprobantes preimpresos, que tendríamos que ir con un impresor autorizado, solicitarle los folios, llenar un documento de autorización al SAT. Llega el año del 2012 y se migra a los comprobantes fiscales digitales. Posteriormente, en 2014, nace la nueva versión del comprobante fiscal digital por Internet, en una versión más fortalecida, más completa, con incluso algunas precisiones en el tema del llenado. Y a partir del 2017 es cuando todos los contribuyentes se encuentran en la obligación de generar el nuevo CFDI de nómina en la versión 1.2. Y bueno, recordemos que esta versión incluye ya la obligación de hacer un timbrado, una emisión de un recibo de nómina para todos aquellos conceptos, no solamente de salarios, sino conceptos como lo son los viáticos, los préstamos, previsión social, entre otros, por mencionar seguro de gastos médicos, vales de despensa, fondo de ahorro y cualquier otro ingreso que perciban los trabajadores durante la relación laboral. Asimismo, en 2017 se publican las guías del llenado del CFDI, que son unas guías muy extensas que constantemente están en constante cambios. Y recordemos que hay una regla que precisamente da nacimiento o es una regla vinculante para tomar muy en cuenta las disposiciones establecidas en las guías. Voy a ceder el micrófono al contador Aldo Camacho, quien va a iniciar una parte de la presentación con la fundamentación vigente del comprobante por pagos recibidos. Gracias, Laura. Nuevamente, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y vamos a platicar acerca de las disposiciones fiscales aplicables. Pero antes quisiera hacer un pequeño preámbulo. La razón de este webinar tiene que ver con la prorrogación o la obligación a partir del 2018 de la expedición de comprobantes fiscales, comúnmente conocido como complemento de pagos o CFDI por complemento de pagos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que nosotros recibamos un pago por parte de nuestros clientes, estamos obligados a hacer la emisión del comprobante fiscal, donde manifestemos la forma como nos pagó y algunas otras características bien relacionadas a través de las guías propuestas por la Secretaría de Hacienda, y las que Laura ya hacía mención, acerca de dónde podemos revisar todos estos temas. Entonces, vamos a hablar acerca de esto del complemento de pagos, pero sí quisiera anticipar que el complemento de pagos, como quizás la mayoría ya lo sabemos,
ha sido o es una situación obligatoria para todos los contribuyentes que la Secretaría de Hacienda estableció como una forma en la cual poder identificar y seguir la pista acerca de todos los pagos. Esta parte del complemento de pagos, que inició ya desde el 2017 y que está en una fase de opcional para todos los contribuyentes, se encuentra establecido en las fracciones que veremos más adelante y en las guías que ha proporcionado el SAT. Lo interesante de esta parte es el tema de que está propuesta esta aplicación del complemento de pago. ¿Qué quiere decir con esto? Hasta la resolución miscelánea del 2018 estableció que el complemento de pagos podría iniciarse o ser obligatorio, sería obligatorio a partir del 1 de abril del 2018. Sin embargo, se prevé en la versión anticipada de la primera resolución miscelánea para este mismo año 2018 que esto se podrá prorrogar la obligación de la expedición de comprobantes de pago hasta el 31 de agosto. Es decir, a partir del 1 de septiembre, todos los contribuyentes deberían estar expidiendo estos comprobantes. Entonces, tenemos esta situación donde la obligación de la utilización del complemento de pagos es hasta el 31 de agosto. Y la situación aquí que nos lleva a esta plática es qué hacemos mientras tanto, porque veremos más adelante la obligación de la expedición de comprobantes fiscales cada vez que recibimos un pago. Y entonces, ahora sí, veremos que en el artículo 29, en la fracción séptima del inciso A, vamos a encontrar la obligación de expedir un comprobante fiscal, como en todos los casos que tengamos una operación, pero aquí hay una situación interesante que llama la atención inmediatamente. El Código Fiscal establece que a partir de que yo tenga una operación, yo tendré que expedir un comprobante fiscal. Y si a la expedición de ese comprobante fiscal por la operación de la enajenación, en la prestación de servicios, el arrendamiento, cualquier situación que generó o motivó la expedición del comprobante, yo tendré que manifestar si ya fue pagado ese comprobante. De hecho, lo vemos en la misma disposición que viene aquí en la pantalla. Nos dice esta fracción y este inciso en particular que cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento en que se expida el comprobante fiscal por internet, yo tendré que señalar cómo fue el que me pagó. Entonces, aquí primero tenemos que realizar la primera precisión y la forma en la que se puede entender el pago en una sola exhibición para efectos, y reitero y quiero ser contundente, el pago en una sola exhibición para efectos de los comprobantes fiscales. Para efectos de comprobantes fiscales, el pago en una sola exhibición es que al momento de que yo entregue la factura por la operación que celebré con un cliente, yo ya haya recibido el pago total en ese momento o justo antes de emitir el comprobante fiscal. ¿Cuánto? No importa qué tan antes haya sido, sino nada más yo tendré que manifestar ahí que ya fue pagada esa operación, ese comprobante. Si no cumplo yo con esta situación o si no se da estas características en el que cuando yo expido el comprobante ya está pagado el total de la operación, entonces tendré que atenderme a la fracción, la misma fracción, la fracción séptima, pero ahora con el inciso B, el cual no se establece, no señala ciertas condicionantes para la aplicación de este inciso, en donde nos dice que cuando una contraprestación no se pague en una sola exhibición, yo tendré que emitir un comprobante fiscal y después tendré que emitir un comprobante fiscal por internet por cada uno de los pagos que yo reciba posteriormente. ¿Qué ha pasado hasta entonces? ¿O por qué? La primera pregunta que puede surgir es, oye, ¿por qué hacemos o por qué nos concentramos en este webinar con estas dos fracciones si ya tiene muchos años que estas dos fracciones se han dado o se han ya promulgado por parte de las mismas autoridades? Concentramos en esto porque a partir de este año hemos visto por parte de la autoridad, inclusive también por parte de la MEXIPA, la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados Certificados o los PAC, donde ha manifestado que por cada pago que yo reciba posterior a la emisión del comprobante que ampare la operación que yo llevé a cabo con mi cliente, yo tendré que expedir un comprobante de ingresos. Hasta aquí en esta parte. Anteriormente, y si quisiéramos establecer un poco qué ha pasado anterior, por qué si esta obligación ya está en un código fiscal, por qué antes no se pronunciaban al respecto las autoridades o por qué no era tan relevante como lo está haciendo quizás en este momento. Hasta antes de 2018 y antes de estos pronunciamientos, había una interpretación más o menos generalizada en donde las autoridades no tenían un cuestionamiento o no tenían una situación que les provocara algún conflicto en el momento de una revisión cuando yo expedía un comprobante y después de la expedición de ese comprobante me pagaban la totalidad del servicio. Entonces, era muy claro que en caso de una revisión yo le demostraba a la autoridad de, ok, yo expedí con tal fecha el comprobante fiscal por la operación que llevé a cabo con mi cliente y después, el tiempo que sea,
ese cliente me pagó a mí en la totalidad de todo el servicio, toda la operación. Era muy fácil demostrar hasta cierto punto transparente con ellos, entender de, ok, aquí está el comprobante de la operación y aquí está el pago donde se justifique toda la operación. Y esto, por experiencia propia de toda la firma, pues lo hemos visto en diferentes oficinas en donde hasta ahí no teníamos ningún problema. En algunas administraciones, donde sí se presentaba algunos casos en los cuales pedía que se expidiera comprobantes fiscales, era cuando yo emitía el comprobante fiscal de la operación y después de esa operación, el cliente tardaba o tomaba más de un pago para realizarme para culminar o finiquitar la operación que celebramos con el carácter de proveedor y cliente. Es decir, al menos existían 2 pagos. Y en esa parte, sí algunas administraciones solicitaban al momento de la revisión y justificaban que debería existir por cada pago que se había realizado un comprobante fiscal donde se amparara o se manifestara que había sido pagada la operación celebrada con tal fecha en tantas parcialidades o en los números de pago que haya sido efectuado. Y es así como teníamos que solventar toda esta parte, es decir, precisábamos y en congruencia con la fracción séptima, el inciso B del artículo 29A, cumplíamos con la emisión de cada comprobante de pago. No estamos diciendo que en este momento la autoridad haya cambiado su forma de revisión, simplemente sí estamos diciendo que hay ya cierto pronunciamiento en el sentido de que debe existir un comprobante de pago por cada pago que yo reciba posterior a la operación que yo lleve a cabo con mi cliente. Entonces, en este sentido, sí debemos de volver a precisar que para la autoridad, porque lo ha manifestado también inclusive en sus guías para el llenado de complemento de pagos, ya nos hizo saber que para efectos del comprobante fiscal, pago una sola exhibición es, reitero, antes de la emisión del comprobante o en el mismo instante en que yo estoy emitiendo el comprobante fiscal, ahí ya mi cliente ha pagado el total de la operación. Entonces, nos encontramos ante esta situación. Sí me gustaría también comentar que hay cierta interpretación en lo que se refiere a este inciso B de la fracción que estamos viendo y que están viendo ustedes en su pantalla. Hay cierta interpretación en donde pudiera, en alguna forma de lectura a la disposición fiscal que estamos viendo, pudiera entenderse que para la emisión de comprobantes fiscales en parcialidades, como comúnmente se le llama, debe de existir cuando menos 2 pagos. ¿Por qué? Porque la misma disposición, si lo volvemos a leer, nos dice que cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición, se emitirá un comprobante fiscal digital por internet por el valor total de la operación en el momento que ésta se realice y se expedirá un comprobante fiscal digital por internet por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente. Y ahí quisiera yo terminar la lectura. ¿A qué me refiero con que la interpretación puede darse, o lo han hecho algunos contribuyentes, en el sentido de que, oye, la disposición me dice que yo tengo que emitir comprobantes fiscales por cada uno de los pagos, es decir, al menos debe haber 2 pagos. Hablamos de una cuestión de plural, no de una situación singular de un solo pago. Entonces, para muchos, la interpretación que han dado es, a partir de que yo tenga 2 pagos, yo tendré que estar emitiendo comprobantes fiscales en parcialidades o por cada pago que reciba. Sin embargo, no esa es la interpretación o esa no es la interpretación que la autoridad está dando. La interpretación es, tú debes de entender que pago en una sola exhibición es lo que ya hemos dicho, antes de que yo te entregue el comprobante o en el momento en que yo te entregue el comprobante, ya está pagado el total de la operación. Si no se dio ese caso, entonces no puedes hablar de que ha sido pagada una sola exhibición. Y cada pago que tú estés recibiendo, aún así solamente sea un solo pago donde culmines o finiquites toda la operación celebrada con el cliente, con tu proveedor, ahí tendrás que volver a emitir un comprobante fiscal. Entendemos la confusión o la interpretación que puede darle a algunos contribuyentes porque sí es un tanto confuso el término por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente. Nos parece que si se hubiera establecido, en lugar de por cada uno de los pagos, se estableciera por cada pago que reciba posteriormente, pues sería contundente y claro que aun y cuando nada más reciba un pago, yo tendría que emitir un comprobante fiscal por internet por los pagos que yo haya recibido. La regla 27135 para la resolución miscelánea del 2018 es la que habilita todo el tema del complemento de pagos. De hecho, regreso un poco, la misma fracción séptima, inciso B, nos establece que a través de reglas de carácter general, la autoridad podrá establecer situaciones en las cuales deberán facturarse los pagos en parcialidades, como comúnmente se le nombra. Entonces, la regla 27135 emana de esa habilitación del Código Fiscal,
donde dice que la autoridad puede citar las reglas para el cumplimiento de los pagos en parcialidades, nos vuelve a reiterar que se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y posteriormente expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban. Volvemos aquí con la confusión. Por cada uno de los pagos es igual a lo que establece el Código Fiscal. Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación deberán utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación. Entonces, aquí sería ya obligatorio la utilización del complemento de pagos. Pero, regresando a lo que ya hemos establecido, existe la facilidad de que si no quieres utilizar el complemento de pagos, lo puedes empezar a utilizar a partir del 1 de abril, oficialmente por la resolución miscelánea del 2018, o a partir del 1 de septiembre, de acuerdo a la versión anticipada de la primera resolución miscelánea para este mismo año. Entonces, la confusión se daba a que si yo estoy obligado a emitir el complemento de pagos, pues entonces yo cuando empiece el complemento de pagos empezaré a entregarle a mis clientes un CFDI por cada pago que esté recibiendo. Sin embargo, como ya lo vimos, la disposición se encuentra ya en Código Fiscal. Y entonces deberían los contribuyentes de estar expidiendo un comprobante fiscal cada vez que reciban un pago, sea uno solo o varios pagos en la operación que se celebraron. De hecho, el artículo 7º transitorio de la misma resolución miscelánea para 2018 nos ha hecho saber que para efectos de esta regla de la obligación del complemento para pagos, el CFDI con complemento de pagos, nos menciona que los contribuyentes podrán optar por expedir el CFDI usando la versión 3.3 del anexo 20 sin incorporar el complemento para recepción de pagos hasta el 31 de marzo del 2018. Aquí, ¿qué debemos de entender con el podrán optar? Es decir, si yo decido no utilizar el complemento de pagos, tendré entonces que utilizar cualquier instrumento para demostrar que los pagos que he estado recibiendo por mis clientes se han estado elaborando un CFDI por dichos pagos que se reciban. La regla a continuación de los complementos, pues solamente es para referencia, la regla 2718 nos establece que cuando yo quiera utilizar el complemento de pagos, porque a lo mejor yo así lo decido, de que ya lo empiece a utilizar el complemento de pagos, yo tengo que utilizar las guías del llenado que al efecto se publiquen en el citado portal. Como ya lo había mencionado Laura anteriormente, hay que tener cuidado y hay que hacer una revisión exhaustiva a través del portal de la autoridad, porque no es una información de fácil acceso o de inmediato acceso. Tenemos que entrar al website de la autoridad, buscar las guías y complementos, tener que estar buscando ahí porque no aparece en primera plana, por así decirlo, en la página de la autoridad, y tendremos que estar buscando. No se publican en el diario oficial, no se publican en ninguna parte. Entonces, nosotros, para cerciorarnos que estamos utilizando la versión final de las guías o la versión final de todos los catálogos para el llenado de los comprobantes fiscales, tendremos que estar revisando periódicamente esta información a través del SAT. Si no, corremos el peligro de estar emitiendo comprobantes fiscales imprecisos o no acorde a las instrucciones que el SAT nos ha estado dando para estos temas. Entonces, en esta parte, y bueno, vamos a revisar lo siguiente, por favor. Como ya lo hemos visto, tenemos dos opciones: el CFDI que pague pagos recibidos o la expedición del complemento de pagos para poder cumplir con el Código Fiscal. Ahí está la disposición ya en el Código Fiscal. Yo tendré que establecer qué procedimiento utilizo para dar cumplimiento a esa fracción séptima, inciso B. El inciso A no me preocupa porque al final, cuando yo expida el comprobante y ya esté pagado toda la operación, pues tendremos ahí ya cubierto este tema. Entonces, para cumplir con esa disposición del inciso B de la fracción séptima del artículo 29A del Código Fiscal, yo tengo dos opciones en estos casos. Y estas opciones son: voy a utilizar el CFDI que incorpore el complemento de pagos, ¿sí? O, digo, una abreviación de un CPR, cumpliendo con los requisitos que ya conocemos, que ha sido publicado a través de las guías, utilizando todos los catálogos que también han sido publicados a través del portal del SAT. Cuidado, del portal del SAT, no se publican en ningún lado. Las guías del complemento de pago y los instructivos de llenado del complemento de pagos no es un anexo que venga a la resolución miscelánea. Contrario al comprobante fiscal digital por internet o el CFDI, donde sí tenemos un anexo, el anexo 20, donde sí se establecen los lineamientos para poder cumplir con el comprobante fiscal. Aquí, si yo utilizo ese complemento de pagos, yo tendré que utilizar toda esta parte. La segunda opción que tengo para cumplir con el Código Fiscal,
es hacer un CFDI de tipo ingreso, relacionando el CFDI al que se le aplica al pago. Yo tendré que decirle a la autoridad, este CFDI de ingresos que te estoy haciendo no es que sea una nueva venta o una nueva operación que estoy celebrando con un cliente. Sencillamente, lo que estoy haciendo es decirte a ti autoridad, que este CFDI es por los pagos que estoy recibiendo de un comprobante fiscal que ya previamente había facturado y te lo había entregado a ti a través de internet y a través de los mecanismos que tenemos para el timbrado del CFDI. Habrá que tener cuidado porque si optamos por la emisión de un CFDI de tipo ingreso, tendré yo que utilizar dos claves en tipo de relación. Recordemos, el tipo de relación tiene que ver con a qué se debe ese CFDI, ¿sí? O por qué se relaciona ese CFDI con otro CFDI que yo ya había expedido. Entonces, aquí yo utilizaré la clave 08 para la factura generada por pagos en parcialidades cuando yo reciba de mis clientes más de un pago. Es decir, si yo recibo al menos 2 o más pagos, yo tendré que poner en el tipo de relación al CFDI de ingresos que voy a expedir, tendré que ponerle la clave 08. Y si yo recibo el pago total después de que yo entregué la factura a mi cliente, yo tendré que entonces poner la clave 09, donde queda claro que yo recibí un solo pago donde se cubrió la totalidad del servicio que tuvimos o que nos llevamos a cabo en la relación de cliente-proveedor. Esta facilidad, recordemos que si la decido tomar, solamente será hasta el 31 de agosto del 2018. A partir del 1 de septiembre del 2019, será obligatorio la utilización del complemento de pagos. Entonces, cuando yo como contribuyente, yo estoy en esa incertidumbre o ante esa interrogante de qué camino tomo, si tomo yo la expedición del complemento de pagos, aunque todavía no sea obligatorio, o tomo el CFDI de ingreso para demostrar los pagos que yo estuve recibiendo de mis clientes después de que le entregué la factura, habrá que evaluar los recursos y qué es lo más sencillo de implementación en la administración del negocio. ¿Por qué? Porque cada camino tiene sus consecuencias, tendrá sus consideraciones, sus virtudes y quizás sus desvirtudes al momento de utilizar el proceso que yo quiera para cumplir con este caso. Algo que debemos de establecer muy bien son ciertas facilidades o la diferencia más grande que tenemos en la expedición de uno u otro, porque quizás en este momento podrán decirme, oye Aldo, pero de todos modos yo te voy a tener que expedir un comprobante fiscal, pues me da lo mismo utilizar uno u otro proceso. Yo sí les diría que una de las diferencias más significativas entre un complemento de pagos o un CFDI de ingresos por los pagos que reciba de mis clientes tiene que ver con la facilidad y cuántos CFDIs tengo que expedir. Si yo tomo la opción de expedir un complemento de pagos, aunque no esté obligatorio todavía, recordemos que yo puedo juntar todos los pagos que reciba en un mes de un cliente y entonces elaborar solamente un CFDI dentro de los 10 primeros días del siguiente mes a lo cual yo recibí todos los pagos. Si yo recibí un solo pago, pues da lo mismo si utilizo uno u otro proceso. Pero si yo recibo muchos pagos o mi administración del negocio no es lo suficientemente robusta para cumplir con estos temas, pues quizás una buena situación que incline la balanza a utilizar complemento de pagos es esto, que yo solamente tengo que emitir un CFDI cubriendo todos los CFDIs que ya me pagaron. O sea, es que la emisión o la obligación del CFDI solamente tenemos 24 horas posteriores al acto que origina la obligatoriedad de entregar un CFDI. Es decir, si yo recibí el pago el día de hoy, yo a más tardar el día de mañana, viernes, yo tendré que entregarle ese CFDI por el pago que recibí a mi cliente. Entonces, aquí sí habrá que poner nuevamente en la balanza administrativa de la compañía o de cada contribuyente qué opción voy a tomar al respecto. Entonces, pues no luce sencillo. Habrá que evaluar, definir cómo lo vamos a estar haciendo, ¿sí? Para más información referente a los FDI complemento de pagos o los FDI obligación versión 3.3, pues pueden visitar nuestra página de internet donde hemos preparado ya muchos boletines. Hay algunos webinars ya previamente grabados para poder comprender y estar viendo todo este tema. La interrogante y la decisión que tomemos o la respuesta que llevemos o que tomemos no será fácil. Hay que considerar todas las alternativas que ya estuvimos viendo en este momento. Bueno, para especificar cuáles son las diferencias entre el CFDI complemento para recepción de pagos y el CFDI de ingresos del que Aldo nos ha venido platicando, pues vamos a ver un par de ejemplos. Este recibo o complemento de pago, aquí es importante precisar
que cuando hablamos de complemento de recepción de pago, complemento de pago o recibo de pago, nos referimos al mismo documento, porque hay ocasiones en que nos hacen preguntas con diferente acotación o texto, pero realmente el complemento es el mismo, ¿no? Si vemos en la parte de arriba, cuando estamos hablando de un complemento de recepción de pago, es decir, tenemos nuestra factura por el monto total de la operación y lo único que hacemos es incorporarle el complemento, uno de los complementos alrededor de 24 o 25 que actualmente tiene el SAT en su página de internet, lo único que hacemos es incorporarle este complemento de pago. Tenemos que precisar que este tipo de comprobante, este tipo de factura es del tipo pago. En la parte del uso del CFDI se le va a establecer por definir, y recordemos también que aquí el SAT ya en las preguntas frecuentes, específicamente en la número 1, establece que ahorita tenemos una especie como de amnistía para el tema de, oye, no, realmente mi emisor no me puso correctamente el uso que se le va a dar al CFDI, yo como receptor puedo pedir que se cancele, puedo ser sujeto de una multa. A través de esa pregunta frecuente el SAT dice no. Bueno, ahorita por lo pronto, por ahorita, como decimos normalmente aquí en el ámbito de los contadores, pues no va a existir ninguna sanción si el emisor del comprobante le puso un uso diferente al receptor. Es decir, bueno, pues yo lo voy a utilizar para adquisición de mercancías y probablemente mi proveedor me puso gastos en general, pues no habría ninguna implicación, ¿no? En el tema de la moneda, pues recordemos que existe un catálogo de monedas, de poco más de 2,000 monedas en todo el mundo. Aquí en las guías a través de la página del SAT se establece que vamos a tener que adicionar las reglas o las letras XXX, que no existen en el catálogo, precisamente porque es la parte del nodo comprobante, como están viendo en la pantalla. La parte de arriba es exclusivamente del nodo comprobante y no teníamos que requisitar esa parte como una factura normal, ¿no? En el tema de la cantidad, se establecen en las guías que hay que poner el número 1, en la clave de la unidad de medida hay que poner las letras ACT, que significa actividad. La descripción es un pago, es las letras pagos, porque así establece la guía. En la clave de productos y servicios es la 84.111.506. En el valor unitario subtotal, importe y total se debe de poner ceros. Y luego viene la parte del complemento de pagos, que es la parte pues un poquito más complicada, la que nos va a costar más trabajo poder requisitar todos los datos necesarios para el debido llenado. Y recordemos, aquí también ya lo vimos en un webinar, pues tenemos que poner el RFC emisor de la cuenta ordenante, el nombre del banco ordenante, la cuenta ordenante, así como el RFC de la cuenta del beneficiario, la cuenta del beneficiario. Tenemos que poner el monto del pago, aquí es donde controlamos efectivamente el dinero transferido o recibido, y en la parte de abajo vamos a tener que controlar nuestros saldos insolutos, es decir, nuestra cartera a través de un comprobante fiscal digital por internet, estableciendo cuál es el saldo, el importe del saldo anterior, el importe pagado, que es exactamente la cantidad que estamos poniendo en el monto pagado, y obviamente un saldo insoluto, en este caso del ejemplo, pues básicamente es 0. En el método de pago tenemos que establecer que es un pago en parcialidades y diferidos, y el número de parcialidad tendríamos que establecer que en este caso sería exclusivamente una parcialidad y que por lo tanto se está finiquitando. Hablando de las representaciones impresas, esas representaciones impresas, si bien no son el documento requerido para hacer la deducción para efectos hacendarios, siempre va a ser requerido obtener el XML respectivo. Existen clientes que probablemente te puedan pedir una representación impresa y esas representaciones impresas tienen que cumplir con los requisitos establecidos en la regla 2717 relativos a que deben de tener un código de barra, un número de serie del certificado de sello digital, la leyenda que va a seguir siendo obligatoria, que este documento es una representación impresa de un comprobante fiscal digital por internet, los datos que normalmente estamos acostumbrados a ver en una factura, que es la fecha, la hora de emisión, la cadena original, y lo más importante, hablando ahorita de lo del tema del comprobante por recepción de pagos, existe la fracción octava que directamente nos relaciona la disposición de la que estamos hablando
y nos establece que, hablando de representaciones impresas del CFDI por pagos realizados conforme a la regla 27135 que ha venido mencionando Aldo, la regla establece que, adicional a algunos requisitos que ya hemos mencionado, deberá incluir la totalidad de los datos contenidos en el complemento para pagos, ¿no? Entonces quisimos tomar un ejemplo de la página del SAT. Cuando hablamos de la totalidad nos referimos a que los textos, las letras y los códigos deban de pasarse exactamente a la representación impresa. Este es un ejemplo tomado de la página del SAT, y encontramos, por ejemplo, que en la forma de pago existe un catálogo de formas de pago que tienes 22 opciones para poder seleccionar alguna de ellas, y que cuando estás hablando de que el pago fue realizado con tarjeta de crédito, debería existir el código 04. 04 pueden ponerle tarjeta de crédito, pero no es correcto que exclusivamente venga en la representación impresa el texto de que es una tarjeta de crédito, ¿no? Y podemos estar revisando las representaciones impresas y nos vamos a encontrar con algunas imprecisiones. Si el cliente se las solicita, pues habría que emitírselas, pero vuelvo a repetir, el documento válido para deducción siempre va a seguir siendo el XML, ¿no? Hablando ahora sí del CFDI 3.3 anexo 20 que ampare pagos y que Aldo ha estado mencionando a lo largo de la plática y que tiene que ver mucho con la publicación de ese artículo séptimo transitorio que establece que los contribuyentes van a optar por expedir el CFDI usando la versión 3.3 del anexo 20 sin incorporar, y es ahí donde queremos hacer una pausa. Se refiere al CFDI de ingresos que normalmente venimos emitiendo. Esto quiere decir que, al hacer uso de esta facilidad, pues en lugar de expedir un recibo electrónico de pagos cada vez que yo recibo un pago, vamos a poder expedir un CFDI de tipo ingreso como se hacía antes, como lo hemos venido estableciendo en nuestros boletines, y vamos a relacionarlo, como ya lo mencioné Aldo, con el CFDI que se paga conforme a la operación facturada originalmente, ¿no? Pero cuando ponemos un ejemplo para saber cómo se llena ese nuevo CFDI de ingresos, pues empiezan las interrogantes. Estamos muy acostumbrados a emitir una factura de venta de algún bien, de alguna mercancía, de algún servicio, pero con esta nueva disposición, bueno, que no es nueva, que ya hemos mencionado que no es nueva, que ya venía en el código, a la hora que tenemos que llenar este comprobante de recibo de pago, si le podemos llamar así, en una factura versión 3.3 de la factura electrónica, pues tenemos algunas interrogantes. Vamos a ir revisando algunas de ellas. También los invito a que nos estén realizando sus preguntas a través del chat, mismas que, si el tiempo lo permite, les estaremos respondiendo una vez que finalicemos la presentación, ¿no? La primera interrogante que tenemos: oye, esta es mi factura, un CFDI de tipo ingreso, ¿qué tipo de clave le voy a poner en el uso del CFDI cuando estoy hablando de un comprobante que es de pago, que me ampara los pagos? Bueno, consideramos aquí que, al tratarse de un CFDI de ingresos que ampara pagos, pues podemos establecer que el pago, que el uso pudiera ser, por definir, bajo el entendimiento de que en su caso la factura principal ya se había señalado el uso con la amnistía que ya mencioné. Aunque esto no sea indispensable, y también, bueno, teniendo en mente que este campo pues es para preclasificar las deducciones e inversiones en mi declaración anual. Entonces, si yo le pongo aquí un uso de gastos o le pongo un uso de deducciones personales, pues dependiendo si soy persona moral, persona física, se va a realizar de forma precargada en las declaraciones, sobre todo que ya se implementó en declaraciones de personas físicas, pero la tendencia es que esta precarga que ya estamos acostumbrados a ver en las declaraciones SAT, en el Declarasat, pudiera implementarse o va a implementarse en el tema de las personas morales. La segunda duda es: ¿qué clave debo de indicar en el método de pago? Porque estoy hablando de un complemento que ampare pagos. Oye, pues normalmente pues le tengo que poner PPD o PUE. ¿Qué podemos nosotros concluir aquí o creemos que pudiera llevar aquí? Bueno, al tratarse de que este comprobante fiscal digital por internet de ingresos ya fue pagado, entonces la clave del método de pago pudiera ser el PUE, porque efectivamente ya fue liquidado, ¿no? Otro tipo de duda es relativa al tipo de cambio que deberá indicarse cuando este comprobante
ampare pagos. Bueno, creo que esta está un poquito más sencilla, porque realmente si ya me pagaron, pues ya sé qué tipo de cambio es y obviamente tendrá que ser el tipo de cambio a la fecha de pago. Otra de las inquietudes es qué valor se deberá indicar en la cantidad cuando este comprobante ampare pagos. Recordemos que esta estructura que estamos viendo aquí es el nodo del comprobante, el que normalmente hacemos de inicio cuando estamos ante alguna operación de enajenación de bienes, prestación de servicios o arrendamiento de uso o goce. La pregunta número 4, pues al igual como se establece en el complemento de pago, pudiéramos establecer que deberíamos de poner 1 o creemos que debería de ser 1, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué clave de unidad de medida vamos a tener que indicar cuando este comprobante ampare pagos? Nos regresamos al nodo comprobante que ya vimos en el ejemplo anterior. Pues bueno, se establece ahí que pudiera ser el que establezcamos, que es de las siglas ACT, que corresponden al tema de actividad. Y bueno, repito, esto es alguna interpretación que pudiera dárseles, puede ser opiniones diversas las que podemos manejar a través del foro, por lo cual los invito a que nos hagan sus preguntas, ¿no? Oye, ¿qué pasa con la clave de unidad de medida? Pues este es un comprobante que ampare pagos, que en el ejemplo anterior decimos que la clave de unidad de medida, pues era la clave establecida de manera fija en las guías, que era la 84.111.506. Creemos que debería de ser exactamente la misma. Luego llegamos a la clave de productos y servicios. Bueno, la clave de unidad de medida pudiera ser la clave de actividad, como ya mencioné. La que sigue es, y creo que es la más controvertida, que es el tema de, oye, ¿qué voy a poner ahí en el campo de descripción? ¿Se acuerdan que en el ejemplo que vimos en el complemento de pagos, pusimos en el campo de descripción que se trataba de un pago? Entonces aquí, conforme a los lineamientos establecidos en las guías para el comprobante fiscal digital por internet de tipo ingreso, pues aquí normalmente pones, oye, estoy vendiendo, no sé, ollas, o estoy vendiendo sillas, o lo que sea, pero creemos que en este campo de descripción no debería de ir una descripción del bien o producto que me están pagando, sino que más bien debería de ser la descripción del pago diferido o pago parcial que me están realizando, ¿no? Pago de la parcialidad 1 o pago del pago diferido conforme a la factura tal, ¿no? No sé, Aldo, ¿tú qué opinas? Yo en este tema yo creo que debemos de tratar de solventar de dónde nace la obligación de la emisión de este comprobante fiscal. Y entonces, si esto nace a través de la disposición del Código Fiscal, yo creo que valdría la pena establecer, que yo coincido contigo, no poner ninguna descripción relacionada con una operación o una clave sobre una enajenación, venta, prestación de servicios, arrendamiento, etcétera. Establecer que, oye, estoy expidiendo este comprobante fiscal con la única intención de solventar el punto de la fracción séptima del inciso B. Y entonces yo quizás recomendaríamos dos opciones. Si me están haciendo el pago me están cubriendo la liquidación total del comprobante en un solo pago, yo le pondría o le pondríamos el comprobante o el pago total, ¿sí? Con eso del comprobante número tal. No es necesario relacionar el comprobante, porque más adelante nos explicarás dónde lo relacionaremos. Pero sí pondría yo el pago total por la operación celebrada en tal fecha. Y si estoy recibiendo yo alguna parcialidad, y si me es posible identificar cuántas parcialidades tendré, pues a lo mejor pondré yo pago parcial número 1 de 3 o un número 1 de 2. Pero si no, al menos poner cuál es el número de parcialidades que estoy recibiendo. De esta forma estaría yo cumpliendo con la disposición del artículo del Código Fiscal. Ok, continuando, la siguiente pudiera ser, ¿qué clave de productos y servicios se deberá indicar cuando este comprobante ampare pagos? Y quiero regresarme un poquitito, porque cuando hablamos de la clave de la actividad, ahí sí debería de ponerse ACT, que es actividad, pero hablando de la clave de productos y servicios, sí debería de ser 84.111.506. Bueno, creemos que es lo que debería de llevar, porque así lo establecen las guías para el complemento de pagos. Y una variante muy importante, recordemos cuando realizamos un complemento por recepción de pagos, cuando estamos hablando del nodo del complemento, cuando hablamos de los impuestos, las guías son muy específicas y nos establecen que los impuestos retenidos o los impuestos generados por IVA, IEPS o ISR no deberían de desglosarse en el complemento de pagos. Sin embargo, en este comprobante de ingresos, al ser, digamos, el cascarón, la estructura base de una operación,
consideramos que en esta pregunta, en este punto específico, si se deberían de desglosar o no, consideramos que aquí sí viene el desglose, con todos los asegúnes que implica el usar el complemento de pago o usar este CFDI de tipo ingresos, porque en el CFDI de complemento de pagos te decía que no se desglosaban los impuestos y que los deberías de aplicar proporcionalmente al CFDI relacionado con una serie de reglas de lo que te dijera el cliente, de si había alguna disposición expresa, y si no te dice tu cliente, pues a las facturas emitidas con mayor antigüedad, ¿no? Y un punto muy importante también aquí, como podrán ver, pues invariablemente para que no se duplique la operación, yo tendré que poner en el campo del tipo de relación la factura generada por pago en parcialidades, ¿no? Entonces ahí tendría que ser muy preciso y decir, oye, el tipo de relación tiene que ver con una factura generada por pago en parcialidades para que no vaya a interpretarse que estamos duplicando el ingreso, sino que simplemente esto se correlaciona con la factura por el monto total de la operación y por lo tanto estoy cumpliendo con la disposición de emitir una factura al pago. Y también muy importante, ahí mismo estamos viendo en la pantalla, en la parte de abajo, no olvidemos correlacionar este complemento de pago o esta factura de ingresos con el CFDI emitido por el valor total de la federación en el nodo correspondiente o denominado el UID por el CFDI relacionado. Aldo, Laura, yo creo que aquí es muy importante mencionar que las guías publicadas por el SAT no establecieron los requisitos de llenado en el caso de utilizar un CFDI de ingreso que ampare estos pagos, por lo que esas dudas las tenemos todos los contribuyentes y esperamos que pronto la autoridad se manifieste al respecto. Sí, Milagros, pues interrogantes hay muchas, ¿no? Ahorita con el complemento de pago, pues ya tenemos como una guía, un instructivo, pero al establecerse esta disposición y tener la opción de emitir un CFDI de ingresos, como ya viene en el Código Fiscal de la Federación, con la versión 3.3, que es lo que nos está ocasionando algunas inquietudes, pues sí va a ser necesario verificarlo, ¿no? Y bueno, ya mencionaba yo también que existe amnistía para el tema del uso del comprobante fiscal digital por Internet, pero también existe una amnistía con la entrada de esta nueva versión de la factura, versión 3.3, para el tema de la unidad de medida y la clave de producto, y básicamente lo que nos dice el artículo 10º transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal del 2018 es que cuando los contribuyentes registren en el CFDI una clave de unidad de medida o una clave de productos y servicios que no correspondan con los productos o servicios o con la unidad de medida facturados, pues bueno, vamos a tener un periodo de amnistía hasta el 30 de junio del 2018 para que no se considere una infracción a las disposiciones fiscales, obviamente siempre que se describa de manera correcta el citado producto, servicio o la unidad de medida en los campos descripción, cantidad y unidad del CFDI, ¿no? Y bueno, aquí se hace una precisión la regla de que en caso de que la autoridad detecte en alguna solicitud de devolución o en el ejercicio de sus facultades que existe discrepancia, pero una discrepancia notoria, ¿no? Que entre la unidad de medida o la clave de productos y servicios, pues va a establecer o va a prevalecer la descripción señalada en este último campo. Hablando un poquito de los errores y prácticas indebidas en la emisión de los comprobantes fiscales digitales, porque ahorita ya estamos con la versión 3.3 y normalmente recibimos una factura y sobre todo en enero que empezaron a transitar las primeras facturas, hay imprecisiones en el método de pago y forma de pago y creo, Milagros, tú has sido muy precisa en que debe de existir una congruencia en el método de pago y la forma de pago, ¿no? Es correcto, Laura. Al establecer un método de pago PPD, es porque no hemos recibido el pago total de nuestro comprobante o no hemos recibido pago alguno. Entonces, por ende, no conocemos la forma de pago y en esta deberemos indicar P01 por definir. En caso contrario, cuando nuestra operación ha sido pagada en una sola exhibición, ahí ya conocemos la forma de pago y por ningún motivo podremos indicar P01 por definir. Hemos recibido algunos comentarios de nuestros proveedores en el que nos indican que por definir o una forma de pago, por ejemplo, transferencia, es lo mismo, pero esto es incorrecto. Si no conocemos la forma de pago, será por definir. Gracias, Milagros. Bueno, también existen algunas prácticas indebidas en la facturación. Por ejemplo, muchas veces necesitamos una factura y tenemos que ingresar a un portal donde vamos a registrar algunos datos y empiezan a pedirnos una serie de datos que no son necesarios. Por ejemplo, oye, dame tu nombre, dame tu domicilio,
Esto es una práctica indebida para el P01, no tendría por qué ser a decisión de la persona que lo emite, y obviamente no emitir las facturas cuando se reciben pagos por anticipos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las sanciones? Y bueno, todo el mundo ya las conocemos. ¿Qué pasa si no emites CFDIs o se emiten sin requisitos fiscales? Pues conforme al antepenúltimo párrafo del artículo 29A, la autoridad ha sido muy precisa. Si no emites cualquier tipo de comprobante fiscal o lo emites sin requisitos, se establece que los mismos no podrán deducirse o acreditar el IVA, el IEPS, para efectos fiscales. Las sanciones van de 13.570 a 77.580 por la emisión de dichos comprobantes, ¿no? Y antes de iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, porque tenemos varias preguntas, les vamos a solicitar nos ayuden a contestar la siguiente pregunta. Sería ya la última, dice, ¿cuál es el motivo principal de su asistencia en este seminario web? Por favor, tómese algunos segundos para contestar. Les recordamos que todo el material presentado en el webinar, así como el audio del mismo, será enviado en los próximos días para que puedan consultarlo. En caso de tener alguna pregunta, por favor, no dude en comunicarse con nosotros. Vamos a iniciar con las preguntas. Milagros, por favor, ¿nos ayudas? Bueno, la primera pregunta es, ¿se debe señalar en el CFDI de ingreso original que ampara la totalidad de la operación el número de parcialidades en la que se liquida la factura? Bueno, no es un requisito que indique código indicar el número de parcialidades. Sin embargo, si lo tienes, se puede poner o se puede indicar el número de parcialidad que te están pagando, es decir, la primera o la segunda. No es necesario poner que es una parcialidad de 3 o de 4. No es un requisito fiscal. La segunda pregunta, ¿cuál es el fundamento para la obligación de emitir CFDI dentro de las 24 horas siguientes a que haya tenido lugar la operación? Milagros, bueno, la fundamentación sería el artículo 39 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, que te habla de las 24 horas, ¿no? Aquí tengo otra pregunta, a ver, Aldo, si nos ayudas. ¿Qué pasa con los pagos recibidos en los meses de enero y febrero del 2018 si no se han emitido CFDIs que amparen estos pagos? Bueno, aquí la recomendación que podríamos darles es que pues, se emitan los comprobantes por estos CFDIs. Quizás a lo mejor, si bien ahorita no está siendo solicitado por todos los contribuyentes, pues sí creemos que conforme se empiece a difundir más estos temas y empiecen más pronunciamientos por parte de asociaciones como Mexipago o quizás como la autoridad haga pronunciamientos al respecto, pues se va a empezar con estos temas. Entonces, lo mejor sería anticiparnos y empezar a expedir los comprobantes, además de con esto disminuir la posibilidad de una sanción por no expedir comprobantes fiscales, de acuerdo a lo que ya nos especificabas tú, de los montos y causaciones para multas. La tercera pregunta, si yo realicé algún pago, ¿es mi obligación solicitar mi CFDI de ingresos o complemento de pagos? Sí debemos de solicitarlo porque sin este comprobante no podremos acreditar el IVA que corresponde al pago. Entonces sí es muy importante que volteemos con nuestros proveedores y solicitemos este comprobante. Como bien menciona, pues ya sea el CFDI de ingreso o el complemento de pagos. La siguiente pregunta es, ¿qué guía le aplicaría a los CFDIs de ingresos? Claro, la guía que le aplicaría sería el anexo 20 para la versión 3.3, como cualquier comprobante bajo esta versión, ¿no? La pregunta siguiente es, ¿qué se entiende por pagado en una sola exhibición para efectos del CFDI? Consideramos que de conformidad con lo establecido en el artículo 29A del Código, el pago hecho en una sola exhibición se considera cuando éste se paga en su totalidad al momento de la emisión de este. La siguiente pregunta es, ¿se puede emitir CFDI de ingreso que ampare la totalidad de los pagos recibidos en un mes? Es decir, que ampare los pagos de enero a la fecha. No se puede emitir un CFDI, digamos, global o que ampare varios pagos. Cuando se emite un CFDI de ingreso, se deberá emitir uno por cada pago recibido. Bueno, tenemos muchas preguntas. Como comentamos, las que no, por cuestiones de tiempo no alcancemos a responder, las mismas van a ser respuestas vía correo electrónico. Dice, en caso de emitir CFDI de ingresos versión 3.3 por cada pago, ¿es necesario regresarme para asociarlos en la contabilidad electrónica? Esa es una muy buena pregunta. Efectivamente, sí es correcto. Debemos regresarnos y adjuntar a los registros contables que correspondan a los ingresos cada uno de los CFDIs por complemento de pago que hayamos emitido o el CFDI de ingresos que ampare cada pago recibido para que tu contabilidad electrónica, en el caso de que te requieran las pólizas, esté
completa. Y ya creo que una pregunta más, Milagros, por favor. Hablando del CFDI de ingreso como opción para soportar el pago, ¿en este se deberán desglosar los impuestos? Sí se deberán desglosar los impuestos porque recordemos que la estructura y algunas reglas de validación se refieren a un comprobante de ingreso normal que genera una operación. Y de acuerdo al anexo 20, sí se deberán desglosar los impuestos. Las preguntas que no han sido contestadas, pues nos contactaremos con ustedes para darles respuesta. Si emite un CFDI de ingreso cuando recibo un pago, ¿dónde debo poner el UID relacionado con la factura original por el monto total de la operación? Bueno, consideramos que este podría incluirse, como se menciona en el ejemplo, en el campo denominado UID relacionado, tal y como se viene haciendo actualmente cuando nosotros emitimos una factura, un CFDI de tipo egresos por concepto de descuentos, devoluciones, bonificaciones, o cuando se realiza la cancelación de un CFDI respectivo, ¿no? J. del Río, ayudando a empresas extranjeras a hacer negocios en Latinoamérica, agradece su presencia el día de hoy. Gracias, Aldo. Gracias, Milagros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Y obviamente los invitamos a nuestro próximo webinar en inglés, que va a ser el próximo día 19 de abril con este mismo tema. Pronto van a recibir más información al respecto. Gracias nuevamente y hasta pronto.